Hola, soy Armando Fernández. Esta semana tuve la oportunidad de tener una conversación con José Cava. Él llegó a los Estados Unidos de forma indocumentada, eh, atravesó la frontera de México y llegó a Estados Unidos de forma sin documentos, y entonces le tardó unos 30 años para hacerse inmigrante documentado legalmente, y hoy nos cuenta qué se siente vivir en un país como es este, donde hay tanta persecución contra los inmigrantes indocumentados. Espero que le guste la entrevista. Ese fue en la década del 80 que vine a través de México. Venía con un grupo de dominicanos, éramos 15 en total, incluyendo el, el, el guía, ¿no? El que nos traía, ¿no? Y vinimos de Panamá, de Dominicana a Panamá y de Panamá a México, al Distrito Federal, y del Distrito Federal a Chihuahua en autobús a la ciudad Juárez, Chihuahua. Chihuahua, ¿verdad? Sí, en Chihuahua, ¿no? El estado de Chihuahua, ¿no? Ajá. Sí, entonces recuerdo que cruzamos el Río Grande a las 6 de la mañana, caminando. A las 6 de la mañana corriendo, caminando, ¿no? Porque por ahí el río no es muy profundo. Entonces caminamos, corrimos. De este lado había un carro que nos estaba esperando y rápidamente nos llevaron a un motel. No había una red, una pared todavía. Todavía no había, o sea, en ese tiempo no había, y no sé si hay por ahí. Me imagino que por esa zona no hay, pienso, ¿no? O sea, me imagino que por esa zona hay más agentes de migración que están vigilando constantemente que otra cosa, porque como no es desierto, ¿no? Como El Paso, la ciudad del Paso está ahí mismo, y Ciudad Juárez también, que lo divide solamente el río. Me imagino que un muro, no una reja, nada de eso, ¿no? Pero ustedes no vieron entonces a nadie cuando cruzaron, ¿verdad? Estaba todo despejado. Eran las 6 de la mañana, cruzamos rápido y rápidamente cuando estuvimos de este lado ya nos entraron un carro rápido, o sea, y nos llevaron a un motel, ¿no? Uh-huh. A un hotel para estar un poquito alejado de la frontera, de lo que es el río, Uh-huh. para ocultarnos un poco. Nos llevaron al motel, ¿no? Y porque cruzamos el río en pequeño grupo, no fue un grupo, no fue los 14, los 15 que veníamos juntos, sino en pequeño grupo, tú sabes, para no llamar la atención. Entonces, nos reunimos todos, excepto una chica que vino y regresó a buscar su equipaje, ¿no? Primero pasaron 7 y luego pasaron los otros 7 y se juntaron luego en el hotel. Sí, entonces nos juntamos en un motel, nos reunimos en el motel. Ok. ¿Y qué tiempo se quedaron en el hotel? En el motel, ¿O un motel? yo creo que nosotros llegamos, no recuerdo bien, pero yo creo que llegamos nosotros el jueves santo en la noche, ¿no? Y estuvimos hasta el domingo santo. Era la Semana Santa en el 85. Nos quedamos hasta el domingo santo. El domingo santo, José Manuel, el tipo que había organizado y que no estaba bien orientado, se le ocurrió ir y comprar ticket de avión, ¿no? Nadie le dijo a él que era mejor que nos alejáramos de la frontera y que por seguridad, ¿no? Que nos alejáramos de la frontera y que después tratáramos en avión, o que
José Manuel era la especie de guía de usted entonces, ya en Nueva York. José Manuel sí fue el que organizó el viaje desde allá, de Dominicana. Oh, Él, pero él sí tenía documentos entonces, ¿no? él sí era, él tenía documentos, él era, incluso yo creo que él era ciudadano americano, Mm. pero eso no le impidió de que cuando nos agarraron a todos, a él también lo agarraron, y como algunos de los muchachos hablaron y dijeron que él era el organizador, pues lo acusaron de traficar con humanos, ¿no? Entonces, le dieron 15 años de cárcel Vaya. a él, que cosa que a mí se me olvidó contarte en la otra entrevista que tuvimos, en la otra conversación que tuvimos, ¿no? Pero bueno, sí, a él le dieron, lo castigaron con 15 años de cárcel. Que Vaya. yo sepa, no sé si lo hizo como eran años federales, pues probablemente creo que le rebajan, no sé, o de acuerdo al comportamiento, lo que sea, ¿no? Tú Y dices, como era años federales o daños federales. años, o sea que era un delito federal, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces, luego de eso, están en la frontera, perdón, están en el motel lo apresan. No, en el motel, José Manuel decide comprar los tickets y el domingo de Ramos, el domingo de Ramos, no, el domingo de Resurrección, recuerdo, fuimos un grupo al aeropuerto, ¿no? Él compró los tickets y fuimos, este grupo fuimos al aeropuerto para venir para acá en avión, ¿no? Entonces cuando llegamos, ese grupo de extranjeros medio aturdido, tú sabes, medio esquivo, tú sabes. Era muy fácil de detectar de que nosotros éramos extranjeros, tú sabes, de que no éramos de ahí, ¿no? Y entonces nos detuvieron de una vez y empezaron a entrevistarnos. A mí me habían dicho que si nos detenía migración, que dijera que yo era puertorriqueño. Bueno, nos habían dicho, por lo menos al grupo con el que yo pasé, ¿no? Que éramos, cuando llegamos al aeropuerto éramos 5, ¿no? Éramos 5, sí. Entonces yo dije que yo era puertorriqueño. O sea, yo dije, tú sabes, yo soy puertorriqueño. Los otros, me imagino que también iban a decir lo mismo. Que dijéramos que éramos puertorriqueños o mexicanos, porque si decíamos que éramos mexicanos, nos deportaban a México y podíamos intentarlo incluso el mismo día que nos deportaran, porque es ahí mismo, ¿no? Y es lo que la mayoría de mexicanos que detienen hacen, tratan de regresar de una vez, ¿no? O hacían en ese tiempo, ¿no? Y bueno, yo mantuve que era puertorriqueño por un rato, por un tiempito ahí, hasta que uno de los agentes me dijo que iban a llevar un agente que hablaba español y que era puertorriqueño y que iba a identificar si yo era puertorriqueño o no. Acento. Empezaron a intimidarme con lo de hacerme pasar por un ciudadano puertorriqueño sin serlo. Yo no había dado nombre, pero ya eso era un delito federal. Y empezaron a intimidarme, ¿no? A nosotros no nos asesoraron bien, no nos dijeron que debíamos deshacernos de cualquier documento que indicara que éramos dominicanos, tú sabes. O sea, no era porque uno no quería ser dominicano siéndolo, sino porque si nos deportaban a Dominicana, regresar iba a ser muy difícil, pero a México podíamos regresar. Pero no tuvo que aparecer el agente puertorriqueño, porque ellos descubrieron el gusto que yo traía, que yo tenía un pasaporte y que un pasaporte dominicano que no boté, que no tiré a la basura, que debía hacerlo cuando entré, o antes de entrar a Estados Unidos debía tirarlo, ¿no? Y no lo hice, no me dijeron que lo hiciera, ¿no? Entonces descubrieron que sí, que yo era dominicano, y además ya una chica había dicho que nosotros éramos dominicanos.
y uno de los chicos, uno de los muchachos que venía, no tan muchacho, era uno de los más mayores, podía tener 40 años, ese dijo que José Manuel era el organizador del grupo y que ellos estaban y que los otros estaban en el motel. Y fueron al motel y agarraron todos los otros, excepto las chicas aquellas que te conté que había regresado a México con el coyote a buscar el equipaje y entonces a ella no la encontraron en el motel y no la detuvieron, nunca la agarraron y nunca más supimos de ella, ¿no? Entonces, te detienen y ¿cómo fue la experiencia en la cárcel? Nos llevaron como detenido de inmigración, o sea que no es como un criminal, sino te detienen y te meten en un autobús sin esposarte ni nada y te llevan a esta cárcel que es como le llaman el corralón, ¿no? Porque son salas grandes llenas de cama y todo esto, donde todo el mundo duerme y donde hay patio para jugar y todo esto. Llegamos y lo primero fue que nos examinaron a ver si veníamos con algún tipo de droga, tú sabes. Nos examinaron también para ver si teníamos algún tipo de enfermedad que podíamos transmitirle en el momento, lo que sea, no sé. O sea, nos desnudaron y nos examinaron completamente, ¿no? A los hombres, a mujeres no sé, porque las mujeres la llevaron a otra cárcel, ¿no? Ese mismo día nos dieron a cada uno un uniforme de estos verde olivo, ¿no? De lo que fue habían sido usados en la guerra de Vietnam por los soldados, no sé. Fue lo que nos dijeron a nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que para mi talle no había para de mi tamaño y me dieron uno que era grande y andaba yo arrastrando esto, ¿no? Y así le pasaba mucho, ¿no? Arrastrando estos uniformes grandísimos, tú sabes, de soldados que parecen que eran bastante grandes, ¿no? En la cárcel, bueno, teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana para hacer una fila para desayunar. Después que desayunábamos, nos llevaban al patio donde podíamos jugar cualquier deporte. El deporte era béisbol, fútbol, soccer y otro deporte que era muy parecido al golf. Se le daba a una pelotita y se iba entrándola por hueco, muy parecido al golf, ¿no? Requería de mucha concentración y todo esto, ¿no? Como nosotros éramos dominicanos, jugábamos béisbol. Y en la cárcel habían unos detenidos cubanos que sabían mucho de béisbol también, de aquello, que era de aquel grupo de cubanos que había venido en el Marieli, que habían cometido crímenes acá y que estaban en deportación, pero no podían enviarlo a Cuba, porque el gobierno cubano no recibía este tipo de delincuentes y no tenían países a donde enviarlo. Entonces estaban como en un limbo migratorio y lo tenían en la cárcel. Ya habían cumplido condena, pero estaban en cárcel migratoria, ¿no? Entonces ellos organizaron un equipo de béisbol con nosotros los dominicanos, con los que estábamos ahí y con otros que también estaban ahí, que estaban ya en proceso de deportación porque habían cometido delitos aquí y estaban para deportarlos, ¿no? Y nos los encontramos ahí en la cárcel, ¿no? Entonces, organizaron un equipo bastante bueno, ¿no? Tú sabes, de béisbol con los dominicanos, o sea que acabábamos con todo el mundo. Habían cubanos y dominicanos y un salvadoreño que era excelente, ¿no? Que jugaba de todo y que era pequeño, pero se tiraba de cabeza por todos lados y sacaba polvo por todos lados. Era muy bueno, ¿no? Jugando béisbol. Y de ahí entonces, como éramos buenos, en el tiempo que duramos ahí íbamos a competir a otro lado, a otra cárcel de migración que tenían también y ganábamos. O sea, fuimos 3 veces y ganamos, ¿no?
Entonces nos pasábamos el tiempo, más que todo la mañana jugando. A las 11 de la mañana había que hacer otra fila para almorzar. O sea, almorzábamos, casi siempre era comida texana o mexicana. Empecé a comer frijoles con tortilla y huevo y después los tacos ahí, ¿no? Empecé a comer comida muy picante, ¿no? O sea, ¿Qué tiempo te pasaste en la cárcel? 11 días, 11 días. sí, que no fueron muchos, pero pasé una eternidad. Yo lloraba todos los días. Y como todos los días hablaba con Aureliano, pues todos los días lloraba más, porque tú sabes, nos poníamos a llorar por teléfono. Aureliano es tu hermano mayor. No es el mayor, pero estaba ¿Es el aquí, mayor? Bueno, el mayor en Estados Unidos. eh, sí, Esto para los que no conozcan a José Aureliano, es un hermano de José que ya vivía, era residente aquí en Estados Unidos y entonces te fue a buscar a la cárcel, ¿no? no, él pagó por la fianza. Oh, no te fue a buscar. Él pagó por la fianza. Fue el único que fue a buscar. Había un chico que se llamaba Pancho, que el hermano fue a buscarlo. Y también el hermano, yo recuerdo que estaba en el motel cuando fueron y lo tuvieron a él también. Pero como él era residente, quisieron acusarlo entonces nos reunimos todos, excepto una chica que vino y regresó a buscar su equipaje, ¿no? Primero pasaron Recogió 7 y luego pasaron los otros 7 y se juntaron luego en el hotel. Sí, entonces nos juntamos en un motel, nos reunimos en el motel. Ok. ¿Y qué tiempo se quedaron en el hotel? En el motel, ¿O un motel? yo creo que nosotros llegamos, no recuerdo bien, pero yo creo que llegamos nosotros el jueves santo en la noche, ¿no? Y estuvimos hasta el domingo santo. Era la Semana Santa en el 85. Nos quedamos hasta el domingo santo. El domingo santo, José Manuel, el tipo que había organizado y que no estaba bien orientado, se le ocurrió ir y comprar ticket de avión, ¿no? Nadie le dijo a él que era mejor que nos alejáramos de la frontera y que por seguridad, ¿no? Que nos alejáramos de la frontera y que después tratáramos en avión o que José Manuel era la especie de guía de usted entonces, ya en Nueva York. José Manuel sí fue el que organizó el viaje desde allá, de Dominicana. Oh, Él, pero él sí tenía documentos entonces, ¿no? él sí él tenía documentos. Incluso yo creo que él era ciudadano americano. Pero eso no le impidió de que cuando nos agarraron a todos, a él también lo agarraron. Y como algunos de los muchachos hablaron y dijeron que él era el organizador, pues lo acusaron de traficar con humanos, ¿no? Entonces, le dieron 15 años de cárcel. Vaya. A él. Que gente. Y a través de él también fue que Aureliano mandó el dinero para mi fianza, que había sido una fianza de $5,000, pero que la bajaron a $1,500, y mi hermano la pagó, con la condición de que yo me iba del país en 30 días. Cosa que no pasó. Cosa que no ocurrió, ¿no? Entonces, ¿cómo tú llegaste de Texas aquí a Nueva York? ¿En autobús? No, entonces ya teníamos permiso para estar en el país, o sea, por 30 días, ¿verdad? Bajo fianza. Entonces sí, pudimos hacerlo en avión. Viajamos del Paso a Atlanta y de Atlanta a La Guardia. Ah. Llegué a la 1 de la mañana a Nueva York. Sentí que yo llegaba como a no sé, de repente sí había una especie de infierno. Yo pienso que tal vez un infierno frío, porque estaba frío. Sí. Para mí estaba frío, no, aunque era en abril, pero estaba frío. Yo llegué más o menos yo llegué en febrero
Y la experiencia que tuve, yo también llegué de nochecita, y la experiencia que tuve, que Nueva York me parecía como una ciudad ficticia, como una ciudad de postal, que no me parecía real. Ajá. Entonces, no sé, cuando tú llegaste, venir, por ejemplo, del campo y de repente llegar a una de las ciudades más grandes del mundo, ¿qué sentiste? Este, lo primero, yo te digo como que un infierno porque los árboles no tenían hojas. Entonces mi costumbre de ver los árboles con hojas en todo lado. Cuando llegué, no tenían hojas y para mí fue como que, wow, esto parece, tú sabes, un castigo, ¿no? Que ni los árboles tienen hojas, ¿no? Y eso como fue de noche, tú sabes. Entonces luego que llegué a Manhattan, que mi hermano vivía en el Bajo Manhattan, entonces sí, como que parecía eso, como que era ficticio, ¿no? Como que, o sea, estos edificio altísimo, tú sabes, muy alto, tú sabes, todo, gente, no sé, la gente como que no era el tipo de gente que uno espera que te miren y mantengan la mirada, sino como que te miran y sale corriendo la mirada, como que era una cuestión rara, ¿no? Yo no había leído la Divina Comedia, pero después que yo la leí sentía que como cuando yo llegué era lo mismo, ¿no? Como un escenario así La versión bastante, del infierno. sí, una cuestión así, ¿no? Rara, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, llegas a Manhattan, el Bajo Manhattan. Yo vivía también más o menos por esa misma área y coincidimos entonces en solidaridad humana. Sí, Ahí conocimos a Daniel Abreu y a tanta sí, gente valiosa que en ese tiempo vivía en la ciudad de Nueva York y que muchos de ellos todavía viven. Y bueno, la vida comenzó de nuevo para ti prácticamente, ¿no? Aunque me imagino que sí, fue una vida bastante difícil y con muchos temores, porque vivir indocumentado en una ciudad donde prácticamente se rechaza tanto a los documentados, me imagino que fue difícil. Y esa forma de vivir viviste 30 años, 30 años, ¿verdad? sí. Y finalmente pudiste hacer la residencia. Después de 30 años, sí. Vaya, ¿qué se siente vivir ahora con documentos legales? Que no te digan que eres ilegal, como si tú fueras una cosa. Este, fíjate que en los últimos quizás de 5 años, que han sido los 5 años donde he pasado con mi documento, han sido 5 años donde muy difícil como quiera para la comunidad inmigrante, ¿no? Tengan o no tengan documentos. Entonces, como que a pesar de que puedo moverme, que puedo viajar y que puedo entrar y salir en montones de lugares y puedo soñar con tener un trabajo diferente y puedo tenerlo, sigo sintiendo de que a la gente me ve como que no pertenezco, tú sabes. Nueva York es una ciudad donde que se puede tragar a cualquiera, pero no está estructurada para que tú te sientas que tú no perteneces a Nueva York. O sea, tú llegas a Nueva York y nadie te ve como que tú no puedes ser de Nueva York. Sí, es verdad. Siento yo, o sea, Tanta como que cultura, sí, tanta cultura mezclada. porque es muy abierta, no siento, ¿no? O sea, Sí, como que hay demasiada cultura sí. en una sola ciudad. Entonces uno no siente eso, pero uno abre un periódico, uno enciende la televisión, uno escucha la radio y se da cuenta de este sentido de persecución a los grupos extranjeros, ¿no? O sea, que el pasado gobierno sacó mucho provecho de eso y que trató de cultivar ese miedo, ese resentimiento hacia el inmigrante, ¿no? Sí. Entonces, lo he sentido como lo sentía cuando no tenía documento.
O sea, esa campaña de no te quiero aquí. Si tú no eres así, así, no te quiero así, aquí. Tú, Y, y y si te queda es sabiendo de que lo que tú haces no es beneficioso para nosotros, porque tú siempre vienes para obtener y nunca para dar y todo esto, ¿no? sí, Aunque uno se haya pasado el tiempo, los 30 años dando, ¿no? sí, sí. Y tratando de ser un buen ciudadano, tú sabes. A mí me sucedió que yo vine aquí a Estados Unidos y duré unos 8 años sin volver a República Dominicana. Y cuando volví, ah, prácticamente la gente que yo dejé allá, los niños que yo dejé en 8 años, es increíble cómo una persona puede desarrollarse tanto en 8 años. Los niños que yo dejé que eran pequeñitos ya eran hombres, los que eran de mi edad eran personas, eran hombres ya casados, con hijos. Y yo Sí, me sentí como desconectado totalmente de República Dominicana, de esa cultura. Y yo me sentí tan mal que yo prácticamente yo llegaba a los sitios, yo tenía que presentarme para que sí. me conociera, la gente no me conocía. Esos 8 años, Sí. pero a ti te pasaron 30. ¿Cuál fue la experiencia tuya luego de 30 años y volver al sitio donde naciste? Este, Estaba completamente desvinculado, sentía que no tenía vínculo con nadie. Este, no conocía la persona que dejé que eran de mi edad, no la conocía, tenían que decirme, esa es fulana, ese es fulano. Conocía desde la gente mayores, o sea, aquella persona que podían tener 30, 40 años cuando yo salí, este, lo conocía, mucho de ellos, ¿no? En 30 años, imagínate lo que todo puede cambiar. La Guama de donde soy se quedó sin habitantes. Cuando yo fui, habían en la Guama más haitianos viviendo este, que guameros, ¿no? Cuando regresaste recientemente. Cuando regresé, sí, después de 30 años. ¿Sí? Vaya. Cosa que no me pareció ni bien ni mal. O sea, simplemente pude observar que habían más haitianos, ¿no? Viviendo. O sea, y que pudieron confirmarme que sí, vivían más haitianos en ese tiempo. Después se mudaron, porque tú sabes que en la Guama no hay trabajo, no hay agricultura, que se supone que es un campo agrícola, pero no hay. Entonces los haitianos parece que en sí estaban de paso, ¿no? Y la segunda vez que volví no había tanto haitiano, ¿no? Que fue 2 años después. Pero sí, por ejemplo, a mis primos, yo trataba de acercarme a ellos y abrazarlos, y ellos como que se resistían a mi abrazo, ¿no? Este, a la persona de mi edad que también intentaba yo abrazarlo, o sea, ellos no me conocían, y uno no abraza personas que uno no conoce, Claro. y Sí, menos extranjero, ¿no? Entre comillas, o sea, se suponía que yo era un extranjero para ellos, ¿no? sí. Se Y, supone no me, que, y para mí me sentía rechazado, tú sabes, me sentía rechazado. Y yo recuerdo que yo fui por 2 semanas y a la semana yo quería regresar, porque yo no me sentía como que nada de lo que yo veía, nada tenía que ver con lo que yo había dejado cuando yo lo dejé. O sea, no porque se había transformado en algo más moderno, porque no, sino porque hasta los caminitos estaban arropados de bosque. de Borges. Yo creo, yo considero que una de las tragedias más dañina de los inmigrantes es que uno vive aquí en Estados Unidos y de cierta forma uno no se siente nativo de aquí, porque en realidad no lo es. Pero entonces Ujú. uno vuelve al lugar de origen de uno y al volver uno tampoco ya se siente que es de allá 100%. Entonces uno se Sí, siente que no es de aquí ni de allá. Y algo que me ofende, que me hace un daño terrible a mí cuando la gente habla mal de los inmigrantes, porque a menos que una persona no sea inmigrante o que sea un inmigrante muy, pero muy egoísta,
no puede comprender la tragedia que es el inmigrante, porque es muy difícil. Que es muy difícil. Sí. Nosotros nos salimos y dejamos nuestros amigos, nuestros padres, nuestros familiares, la escuela, todo lo que conocemos. Llegamos a un país distinto y comenzar de nuevo. Entonces, si queremos volver al país de origen, ya no tenemos nada. O sea que nos quedamos Sí. en el aire. Y por eso me molesta tanto cuando hay gobernantes que simplemente, no sé si desconocen, simplemente porque no les conviene políticamente defender a los inmigrantes, hablen tantas cosas feas de los inmigrantes, cuando en realidad la realidad de los inmigrantes es muy difícil, muy difícil. Sí. Ah, caramba. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo de sentirse uno de que no eres, después que uno no es de aquí ni allá, yo para más o menos aliviar ese sentimiento, me ha apegado al concepto de que no soy de aquí ni soy de allá, soy ciudadano del mundo. Como me digo, somos ciudadanos del mundo, no somos no de ningún país. Entonces, que en esencia eso es lo que somos en sí, pero siempre están estas cuestiones legales, ¿no? Pero ese sentir de que no, cuando voy allá, no me veo como que soy de allá. Cuando estoy aquí no me veo como que soy de aquí completamente. Excepto cuando estoy en Nueva York, en la ciudad. Cuando tú estás en la ciudad de Nueva York, uno, cuando uno empieza a conocer esa ciudad y no se resiste a ella, entonces tú empiezas a sentirte como que tú eres de Nueva York. Sí, entiendo. Entonces, y tú viajas por el país. Ahora que yo me mudé de Nueva York, yo siento que yo soy de Nueva York. Tú sabes, como que no estoy viviendo allá, pero siento en sí que de ahí que soy, ¿no? Sí, sí. Y siento un alivio grandísimo cuando voy a Nueva York y veo que se asoman por allá los edificios y veo que ya estoy llegando a Manhattan, ¿no? Se ven los rascacielos de la distancia. Sí, o sea, como que empiezo a ubicarme, como que tú sabes, como a sentir que pertenezco, ¿no? Entonces, y claro, tiene que ver con aquello de que allá están mis amigos, la mayoría, tú sabes, o que ahí fue que empezamos a desarrollarnos como amigos, ¿te recuerdas? O sea, 30 años atrás y a crear todos estos vínculos, tú sabes, de amigos, ¿no? Y descubrir cosas como amigos, ¿no? Entonces, también eso hace que uno tenga un aprecio por la ciudad, ¿no? Sí. Porque Nosotros, le ofreció eso a uno, ¿no? bueno, nosotros los que te conocemos, en el caso mío te conozco por mucho tiempo, pero aquellos que te conocemos, apreciamos de que tú en realidad hayas venido aquí a Estados Unidos, que te sientas parte de Nueva York. Yo también soy inmigrante, pero cuando hay muchos inmigrantes juntos, uno se siente como que uno pertenece más al lugar, porque somos parte de todo del mismo grupo. Entonces, te agradecemos que tú hayas venido aquí a Nueva York y espero que alguna persona que escuche esta entrevista, que si es migrante, no se sienta tan solo y sepa que, así como tú y como yo, hay millones de inmigrantes que estamos lejos de nuestra tierra, pero que hemos encontrado en Nueva York una forma de vivir más o menos en paz, no totalmente como ciudadanos nativos, pero vivimos en paz, yo diría. José, muchas gracias por la entrevista y seguimos hablando. Te cuidan. Gracias a ti, Armando. Un abrazo, ¿ok? Nos vemos. Bye.